Bienvenidos a Canal 7 Televalencia, bienvenidos a Vis a Vis. Ya saben, este es un programa de entrevistas en el que siempre tenemos con nosotros personajes de interés y actualidad. Hoy tenemos a Cruz Sierra, director del diario digital Valencia Plaza, al que le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y buenas tardes. Valencia Plaza hace 4 años era una utopía, era algo que todos, menos tú, ¿veían o no veían? Pues no lo veían mucho porque, si te acuerdas, en el año 2010 estábamos en plena eclosión de la crisis económica. Los medios de papel, incluso el del que yo procedía, un semanario se llamaba El Boletín, cerró por causa y origen en la crisis económica y por la particular crisis de los medios de comunicación, y entonces era muy difícil pensar en un nuevo medio de comunicación. Valencia Plaza salió gracias al apoyo de los socios inversores, de mi socio en concreto, de Enrique Lucas, a nuestra ilusión como periodistas y nuestra fe en nuestro proyecto y lo que queríamos hacer. Y sobre todo, y te lo digo, en el año 2010 había en la Comunidad Valenciana, en Valencia, un contexto todavía de empresarial y económico que podías pensar que te podía ayudar a mantener, a crear, a hacer sobrevivir un medio. Había una comunidad bancaria, había bancos, había cajas de ahorro, había un clúster financiero interesante que decíamos, bueno, pues hay posibilidades de supervivencia para un medio de información económica. Lo montamos, salimos bien, en 2 años ese clúster financiero, ese contexto, ese teatro financiero que teníamos ha desaparecido totalmente y bueno, nos ha obligado a reconducirnos, a redibujarnos hacia otro proyecto informativo, si quieres más ambicioso, más amplio, pero siempre en torno a la información y teniendo como base la información económica. Aprovechando tu presencia, me gustaría, tú eres un periodista ya de hace tiempo. Demasiado, sí. Demasiado, ¿no? El tiempo, y ha cambiado tanto cuando tú y yo empezamos en el periodismo al periodismo actual, que el replanteamiento con respecto a eso tú lo has hecho y además con entera satisfacción, por lo menos por ahora, de cómo está saliendo. Pero me imagino que no hay tanto periodista para tan poco medio. Hablo ahora desde el punto de vista del periodista, después hablamos de los medios y de la situación en la que están. Yo, vamos, no sé exactamente si te he entendido lo que me querías preguntar. Lo que hay es mucho medio para tan pocos recursos humanos y tan pocos recursos económicos. Me refiero a que en los últimos años ha habido una inflación muy alta de periodistas. Por supuesto, yo no sé, bueno, habría que hablar largo y tendido a qué se debe esta profusión, aparte del romanticismo propio de los jóvenes y de los chavales que quieren ser periodistas, que han visto muchas películas, muchas series, muchos enviados especiales. Pero aparte de eso, efectivamente, las facultades de ciencias de la información, el propio sistema universitario está produciendo una sobredosis, una sobreproducción, una sobrecapacidad instalada, que se dice en la industria, de profesionales en determinadas áreas, que es totalmente innecesario, que están produciendo una tremenda frustración en las personas, en los licenciados que salen y ven que todas sus ilusiones y todo el trabajo que hayan podido hacer durante 4 o 5 años, que eran las carreras o que son, no sirven para nada y se tienen que dedicar a actividades de todo tipo y tal. Entonces, efectivamente, eso urge cambiarlo cuanto antes, porque no entiendo, no le veo el sentido a que haya facultades de periodismo en casi todas las ciudades y comunidades autónomas cuando no hay. De todas maneras, los periodistas del futuro no van a tener nada que ver con los del pasado. Bueno, casi nada tiene que ver con el pasado. El presente y el futuro va evolucionando, las empresas evolucionan, la vida y los ciudadanos y las sociedades. Entonces los medios de comunicación están cambiando, están evolucionando de los antiguos formatos de papel a los nuevos formatos digitales, la radio y la televisión, por supuesto, que son los reyes del universo mediático. Pero lo que es la información diaria de medios de comunicación palpables, pues bueno, pues efectivamente es la prensa digital, que está mudando ahora de los ordenadores a los teléfonos móviles, a los smartphones, está sufriendo una nueva reconversión en sí misma y es por donde van por ahí los tiros. Los enormes costes de la impresión
hace imposible otro medio. ¿Veremos tú y yo la desaparición del papel o si no la desaparición total, si parcial? La estamos viendo en países más desarrollados que el nuestro, hay incluso grandes ciudades que ya han desaparecido sus diarios. Yo no creo que desaparezca el papel de una forma absoluta como tal, porque bueno, tiene sus funciones, sus lectores y su papel. Lo que sí veremos ir desapareciendo son los diarios tal y como todavía los seguimos viendo, de importantes volúmenes de información impresa, carísima de imprimir, carísima de distribuir y realmente con un índice de lectura cada vez menor, porque poco a poco los ciudadanos, los más jóvenes especialmente, que ya van incluso madurando, han perdido la costumbre de acudir al kiosco a comprar los periódicos y lo leen en el móvil, por la mañana o en el ordenador. Pero los chavales jóvenes, como dices tú, tampoco oyen la radio como nosotros la escuchábamos, ni tampoco ven la televisión como nosotros la vemos. No estoy de acuerdo, no la ven la radio, no ven la televisión ni escuchan la radio como nosotros, pero la ven y la escuchan a través de los móviles. Ten en No, y cuenta la ven que en Internet. en Internet sí, pero a través del aparato. Sí, La sí. llevan en el bolsillo, llevan una televisión, llevan una Sí, pero me radio, refiero llevan muchos periódicos, llevan todo en... que ahora, por ejemplo, cuando tú te anuncias en una televisión, pues se produce un ser determinado o un número Sí. de televidentes determinado y según eso pues pagas la publicidad por ese volumen de telespectadores o de oyentes que tienes. Pero es que eso se va a difuminar tanto que va a ser difícil de... Bueno, ya sabes que incluso la publicidad y el marketing online, pues, online está también reconduciéndose a nuevas formas, a nuevos formatos, a nuevos sistemas. A lo mejor la publicidad, tal y como la conocíamos antes de la página en el periódico, el banner en las web, pues está evolucionando también y se va hacia otros modelos propios de una evolución lógica, en tanto que se demuestran que determinadas formas no causan tanto impacto. Cruz, a una persona como tú, que viene de la vieja guardia, Sí, como yo, sí. cuando decides dar este salto, ¿te cuesta trabajo ponerte al día en las nuevas herramientas informáticas periodísticas? Según el carácter y el temperamento, incluso la formación que recibas. Yo me acuerdo que en el año 1985 trabajaba en la redacción de Cambio 16 en Madrid, era jefe de la sección de Economía y fuimos la primera sección que dejamos atrás las máquinas de escribir con papel autocopiativo de 4 copias para ponernos los primeros ordenadores de autoedición, que eran esos pequeñitos Macintosh, no me acuerdo cómo se llama el modelo, una ventanita así, y desde entonces desde el año 85 no me he separado de un ordenador. Hombre, no tiene nada que ver aquel ordenador con los métodos actuales de Internet y todo eso, pero sí que la cabeza o los modos de trabajo se te amueblan de un modo determinado para hacerte más fácil la adaptación. A mí siempre me ha gustado Internet y me han gustado los temas de comunicación y los he aceptado y aprendido, me ha interesado. He tenido mucha suerte porque he tenido a grandes profesionales a mi alrededor que se han ocupado. He tenido la comprensión de mis jóvenes compañeros que están puestísimos, se lo saben todo y me ayudan y eso se ríe un poco de mí también. Y entonces me siento muy cómodo, la verdad. De todas maneras, la experiencia que tú estás llevando a cabo, hay mucha gente que también ha dicho, pues nada, yo como he perdido el sitio en el que trabajaba, montamos entre varios un periódico digital, que eso no cuesta casi dinero. No cuesta casi nada si no lo haces de la forma profesional como hemos intentado nosotros hacerlo, y ya que le llamo una forma profesional, pues básicamente contando con un factor humano profesional remunerado. Estamos en tiempos de crisis, no te digo bien pagado, pero pagado remunerado con dignidad, con condiciones laborales y profesionales dignas, justitas, pero siempre dignas, y con unos profesionales además con una experiencia demostrada que tiene un precio, y con una calidad de diseño y de técnica y tecnológica pues adecuada al desafío que supone estar todos los días, a lo largo de todo el día, durante todos los días del año, ofreciendo información y datos. Hemos pasado de tener una
portadita pequeñita, corta, hace 4 años, a tener 3 cabeceras ahora mismo, con varias secciones cada una, con cientos de noticias diarias y con 20 profesionales, casi 20 profesionales y muchos colaboradores aportando todos los días chorros, volúmenes de información muy importante que nosotros gestionamos. Una de las cosas que preguntabas antes del papel de la transformación de la profesión y de los medios ahora es que, bueno, además de periodistas nos hemos convertido en gestores de información, en administrar la información que nos llega por multitud de canales para darle la forma, ponerla, jerarquizarla, masticarla un poco y hacerla visible y fácil de digerir para nuestros lectores. ¿Cuántas visitas tiene Valencia Plaza? Ahora mismo tenemos ya 50.000 diarios medibles por OJD. 50.000, que eso diarios. Es comparable. Está bastante para un medio local, regional, que no tiene, digamos, el respaldo de un gran grupo detrás, ni siquiera de un diario en papel, y que nos hemos hecho a nosotros mismos desde el minuto 1 con muy poco y hemos ido creciendo. La situación empresarial y económica de los medios de comunicación sigue siendo muy difícil, razonablemente mal, como se dice ahora, pero si bien estamos luchando a brazo partido por la supervivencia o por el crecimiento empresarial, desde el punto de vista informativo o mediático como medio de comunicación estamos muy contentos y muy satisfechos y con grandes proyectos. ¿Por qué un lector escoge Valencia Plaza? Porque si antes había muchos periódicos en el kiosco, en la red hay... Yo tengo soy defensor de una vieja teoría del periodismo, y es que podemos hablar del diseño, de las formas, de los grandes titulares, del estilo que tiene cada medio. Este estilo está muy bien. Soy digital, pero al mismo tiempo la vieja escuela, y pienso que la función primordial, el mayor gancho que puede dar un periódico es noticias exclusivas y producción propia de noticias que el lector no vaya a encontrar en ningún otro medio, ni en la radio, ni en la televisión, ni en las agencias. En la medida de que un medio, por muy humilde que sea como el nuestro, seamos capaces de generar diariamente noticias, enfoques, análisis, conclusiones de hechos que están ocurriendo, visiones de la actualidad que ocurre a nuestro lado, de una forma diferente, original y sobre todo muy profesional de lo que está ocurriendo, tenemos más éxito. Creo que lo estamos haciendo bien, o estamos bien encaminados, y por eso nos están yendo bien las cosas. Yo que seguía antes el periódico de papel que usted dirigía, que era el Boletín, y sigo ahora Valencia Plaza, me da la sensación como que es una línea en la que no hay una división muy clara, que tiene una personalidad, y yo creo que es la personalidad del director. Bueno, yo pertenezco a una escuela, a una forma de hacer periodismo. Me cuesta mucho trabajo decir antigua o histórica, ¿no? En su momento le llamamos nuevo periodismo. Lo aprendí en el primer periódico donde trabajé, que se llamaba El Nuevo Lunes, con unos maestros periodistas estupendos. He tenido mucha suerte con mis directores y con mis jefes, con Pepe García Abad, con Pepe Oneto, con Fernando Urbaneja, con toda la gente que he tenido a mi alrededor y por encima, y he trabajado en grandes medios donde me han enseñado a trabajar en libertad y a ser muy serio. Han sido muy exigentes. Entonces, bueno, pues he aprendido y me he empapado de lo que he visto a mi alrededor, nada más. Y siempre en la línea económica. Salvo una pequeña etapa que estuve dirigiendo, yo vine a Valencia en el año 91 a poner en marcha Diario 16 Valencia. Entonces estuve 3 años dirigiendo ese diario. Un poco antes empezó con dificultades económicas el grupo, un poco antes de que quebrara, llegué a un acuerdo con la empresa y me fui, y fue el único periodo donde hice prensa general. Ahora, con esta reconversión propia que estamos haciendo en Valencia Plaza, hemos saltado de hacer solo información económica a entrar en el mundo de la política, la cultura, los deportes, la sociedad. Sí, eso te iba a preguntar. Me siento cómodo. Porque el periódico Valencia Plaza había nacido como un diario digital de economía o fundamentado empresarios o para el sector empresarial de la Comunidad Valenciana, y ahora ha hecho mucho más amplio
Ya te lo digo, Eduardo, el caso es que, un poco por el motivo que expliqué antes, de que desapareció, digamos, el sector financiero valenciano en el cual nosotros nos movíamos muy a gusto y teníamos, digamos, una masa crítica notable. Y por otra parte, porque llegamos al techo de lectura de información económica en Valencia. En Valencia hay unos 2.000, 3.000, 4.000 lectores diarios de información económica y llegamos a un momento que nos chocábamos contra un techo, continuamente rebotábamos, no hacíamos más que quedarnos ahí, y fue cuando decidimos sacar el diario de información deportiva, Plaza Deportiva, y poco a poco meternos en el mundo de la política y de la justicia y de tribunales y de eso, y rompimos el techo de cristal y de pronto no estamos saliendo, vamos. Ahora estamos adoptando una cosa que ahí me cuesta más trabajo porque no lo domino bien, que es algunas informaciones hacerlas dirigidas exclusivamente o especialmente al mundo Google, a que se indexen bien en Google, que los grandes buscadores y agregadores nos encuentren enseguida, nos pongan en primer lugar y entre más lectores en nuestras... Pues usted hace al contrario que la AEDE. La AEDE está persiguiendo que les gratifiquen porque Google les saque. A eso les interesa a los grandes medios, a los pequeños periódicos nos viene muy bien que Google nos saque y nos difunda y podamos sacar pecho con lectores para después en el tema de patrocinios y publicidad. Leí en un momento determinado que estaban ustedes planteándose incluso montar una edición Madrid. Sí, esa fue una decisión estratégica que tomamos. Debo confesar, no me preocupa nada en el confesar que yo me equivoqué en el diseño, o nos equivocamos en el diseño de ese paso, en tanto que bueno, hicimos una fuerte inversión, no medimos bien el coste de desembarcar en Madrid, montamos una redacción, un equipo de redactores y bueno, pensábamos que el retorno económico de esa inversión sería más rápido y vimos que no, que se podía prolongar durante mucho tiempo, podía poner en peligro el proyecto global y bueno, dimos un paso atrás sin ningún problema y nos hemos vuelto a nuestro territorio natural, a hacernos fuerte en la Comunidad Valenciana. Y eso es lo que ha hecho es que ahora os dediquéis a más temas. Estamos 100% en Comunidad Valenciana y tal. Seguimos conservamos la idea de Madrid, tenemos registrado madridplaza.com y tenemos buenos contactos allí, pero lo de Madrid son palabras mayores, necesitamos inversores de Madrid y bueno, llegará su momento. Se percibe, y usted que es hombre, tú que eres hombre de economía, ¿se percibe que empieza a haber algo de brotes verdes o nada? Bueno, pues soy hombre de economía, pero bueno, sobre todo soy periodista, escucho, veo y obtengo conclusiones. ¿Qué ocurre? Pues bueno, esas llamadas brotes verdes están apareciendo en las grandes cifras macro, que bueno, es una primera antesala para que llegue al micro, pero yo soy muy conciudadano de mis ciudadanos y veo sufrir todavía y en dificultades a grandes sectores de la población y no veo todavía que lleguen ni veo forma de que se invierta lo suficiente para crear tanto empleo como hace falta. Entonces, bueno, muy bien. Aumentan las exportaciones que han vuelto a descender en los 2 últimos trimestres del año pasado. La financiación ahora resulta que va a ser más barata, pero aquí los únicos que cobran religiosamente es la gran banca y los grandes bancos internacionales, pero mientras tanto cientos de miles de ciudadanos han quedado sin casa, sin trabajo y sobre todo sin esperanzas ni ilusiones para seguir viviendo. Hay miles de parados de más de 40 y de 50 años que ven que no van a tener casi tiempo de volver a recuperar una vida normal y eso realmente es muy, muy agobiante y desesperanzador. ¿Hay alguna manera de salir de esta crisis? Esta crisis se va a arrumbar un montón de cosas, ¿no? Yo soy muy pesimista, vamos, quizás por lo mayores que somos, Eduardo, pero vamos, habría una forma que sería tan difícil, tan improbable, que es prácticamente imposible, que es reformar todo el sistema. Y no me refiero a España, bueno, ni mucho menos a la Comunidad Valenciana, ni a España, ni a la Unión Europea. Tendría que ser el sistema de la economía de mercado, la economía occidental, la economía basada en el gran capital y en el predominio del gran capital por encima de cualquier otra consideración. Debería pues, buscar una fórmula de hallar unas pautas de reparto, pero bueno, no tengo ninguna esperanza en que esto ocurra, más que el seguir intentándolo, que ha sido siempre la lucha del hombre y de los trabajadores. ¿No crees tú que también esta crisis va a hacer que muchos jóvenes agudicen el ingenio y que en un principio hubieran
se hubieran dedicado a otras cosas, pero como no han tenido esa oportunidad, van a tener que... Por supuesto que sí. Yo creo que al mismo tiempo que he sido un poco crítico con las grandes estructuras económicas y financieras, también considero de que de algún modo, y esto sí que hablo de un entorno más cercano como pueda ser el español, sí que teníamos unas generaciones de jóvenes que yo creo que los habíamos educado mal o mal acostumbrado a vivir en un estado de exceso de confianza, exceso de comodidad. Yo me acuerdo cuando empezó la crisis que salían organizaciones juveniles exigiendo un poder que los jóvenes de 24 o 25 años podían comprarse una casa, tener una casa. Hombre, no creo que un joven de 24 o 25 años, por mucho que haya acabado la carrera, tiene derecho a una vivienda y tiene derecho a medios para independizarse, pero no a disponer de una casa en propiedad, que es muy cara y no es necesario. Bueno, es un pequeño ejemplo de cómo hasta ahora, pues efectivamente, pues los jóvenes acababan el colegio como acababan, iban a la universidad. Hay muchos, por favor, que son muy trabajadores y muy estudiosos, pero otros sabemos en qué condiciones hemos estudiado y se estudia, y después esperando el trabajo. Hombre, aquella encuesta famosa que recordarás de que la mayoría de los jóvenes querían ser funcionarios era muy indicativa de por dónde iban los tiros. Eso era lo peor que no podía pasar. Eso se ha acabado, y a los jóvenes, afortunadamente, y es bueno, pues tendrán que luchar por hacer Vosotros cosas. tenéis, además, le dedicáis páginas a la innovación y a los innovadores. Sí. Estáis muy atentos a lo que está sucediendo en Sí. ese mundo. ¿Tú ves que hay cosas que se están pariendo con interés? Pues tengo dudas, sí que veo cosas que se estén haciendo bien, pero tengo muchas dudas. Lo decía el otro día en una entrevista que publicamos con el secretario autonómico de Economía. Decía, bueno, es que los emprendedores, la innovación, lo de emprendedores es una palabra, un cajón desastre, donde yo realmente me gusta utilizar más la palabra de empresarios, o nuevos empresarios, o jóvenes empresarios. Entonces, hay muchas cosas de Internet, muchas aplicaciones, mucha cosa en el aire que no sé, que sí sirven, es muy ingeniosa en un primer momento, pero realmente se disuelve después, se va y no queda nada. Yo en la teoría de la vieja escuela que teníamos, a mí me gustan las cosas que se pueden palpar, que se pueden fabricar, que cuesta hacerlas, que hay que pensarlas, que hay que investigarlas. Entonces, mucho Internet, pero poca tecnología. Vayamos a por la tecnología, inventemos, fabriquemos, diseñemos cosas realmente útiles y muy competitivas que podamos vender en el exterior, y por ahí sigan las cosas. ¿Qué ocurre? Que hay las ayudas a la investigación, pues como sabemos, se han desplomado y tenemos un problema. Eso yo creo que es un grave error estratégico del gobierno. Los recortes son los que son y sufrimos, pero la investigación es una apuesta de futuro que no se debería haber desaprovechado. Hay proyectos de aceleradores de empresas, hay proyectos como Plug and Play, Lanzadera, sí, que Capital Riesgo, hay cosas. Están un poco más enfocados probablemente, y que tengan más posibilidades, aunque en eso dicen que de 10 a lo mejor sale uno adelante, ¿no? Eduardo, dinero hay. O sea, el dinero está ahí congelado, mirando a ver a todos los lados, a ver qué hace. Entonces, en el momento que efectivamente todas estas cosas que hemos comentado, de los datos macro y de las expectativas, sobre todo las expectativas, empiezan a desarrollarse, a hacerse sólidas, pues el dinero saldrá. Cuando haya expectativas de negocio, cuando una empresa pequeña, joven, emprendedora o innovadora pueda presentar un plan de negocio realista, con expectativas de ingresos y de beneficios reales, habrá dinero, siempre. Con margen de riesgo importante, siempre. Lo claro. Que es duro y dramático es lo que se ha vivido en estos 4 o 5 últimos años en la Comunidad Valenciana, en donde no nos ha quedado ni una sola institución financiera. Terrible. Exceptuando Caixa de Ontinyent. Terrible. Que no nos ha quedado prácticamente parcelas de poder, exceptuando las grandes empresas del entorno de Ford y las grandes empresas o empresas del entorno de Mercadona. El resto, bueno, las azulejeras parece que están empezando a mí me parece terrible y producto de una gestión nefasta y sobre todo equivocada en sus planteamientos, basada pues, en lo que todos sabemos de la fachada. Los eventos, la imagen, el turismo, el convertirnos en la California, en la Florida de Europa. Vuelvo a lo que comentábamos, hay que fabricar cosas para poderlas vender y hacer la industria. La industria es por encima de todas las maneras. Industria moderna, si quieres, industria avanzada, pero industria basada en la investigación y en el desarrollo.
el modelo que se siguió en España, en la Comunidad Valenciana en los años 90 y primeros de los años 2000, aparte del turismo y de los eventos, la especulación inmobiliaria, aquella tan tremenda que nos ha condenado. Vamos a pagar esos fallos, esos errores durante mucho tiempo, porque sobre todo habernos quedado sin entidades, sin una base financiera que es, digamos, los cimientos de cualquier economía, de cualquier territorio que tenga ambiciones, es ¿Tú un crees que problema. las 3 cajas que han desaparecido, que se han transformado en Banco de Sabadell, en La Caixa En Bankia. y en Bankia, sus presidentes miman a la Comunidad Valenciana o...? Bueno, sus presidentes son empresarios, son banqueros, la miman tanto que les convenga para el beneficio y el bien de su empresa, de su banco, lo cual es perfectamente legítimo, pero vamos, no creo que tengan un amor especial por este territorio, ni es su obligación ni lo deben hacer. Ahora a quien tienen que vigilar es a su cliente, que es el accionista. Los propietarios de los grandes bancos o de los no tan grandes, de los bancos son sus accionistas, y es a quien deben cuidar y darle mucho cariño un presidente de un banco, es quien le nombra y quien le paga. El sistema se ha llevado por delante también, además, pues una idea de la democracia, una idea de lo que es la política que no era real, porque la corrupción se ha llevado tantas expectativas de los ciudadanos. Fíjate, la idea de la democracia, de la política, dices, lo que se ha llevado por delante ha sido la idea de un perfil humano. O sea, las ideas son buenas, la Constitución es buena, el Estatuto de Autonomía es bueno, las instituciones que tenemos, las leyes son buenas, solamente bastaba cumplirlas. Entonces lo que han fallado han sido las personas, las organizaciones de personas, los partidos políticos que han actuado de una forma indebida. Pero vamos, no ha fallado el modelo político intrínsecamente, han fallado los individuos que han estado ahí, y amplios sectores mayoritarios de la sociedad que de forma desinformada, como lo queramos llamar, les han seguido votando a pesar de la información que, lo siento, muchos medios de comunicación sí que aportábamos a la sociedad, y dieron la espalda o no se quisieron creer y siguieron votando opciones políticas que estaban haciéndolo mal de una forma expresa y demostrada, vamos. De todas maneras, ¿crees tú que eso va a cambiar o algo? Bueno, el ser humano siempre ha mejorado, ha tendido a mejorar, da pasos atrás, da pasos adelante, pues sí, mejorará. No buscaremos, nunca será perfecto, no es consustancial al ser humano De todas maneras, tener todos estos defectos que tenemos, pero sí que mejoraremos. Lo que va a producir todo esto son las próximas elecciones, tanto autonómicas como generales, van a ser bastante más abiertas, y hay partidos pequeños que nunca en su vida hubieran podido pensar obtener los resultados que van a obtener, que van a obligar a pactar con otros, ¿no? Ya veremos a ver las virtudes y los problemas que puede ocasionar todo eso. Yo he sido durante años muy defensor del sistema de grandes partidos, en tanto que producía o aportaba una estabilidad necesaria al sistema y al país para gobernar. Pues tenemos muy metidos aquí los gobiernos de Italia, los 60-70 gobiernos que llevan en 60 años, a una media de un gobierno por año, y entonces nos causa preocupación a veces que puedan esta multitud de pequeños nuevos partidos sin experiencia de gobierno, lo que puedan aportar, lo que pueda ocurrir, qué efectos puedan tener a la hora de aprobar leyes, a la hora de tomar grandes decisiones, cuando se enfrenten a opciones radicalmente diferentes a la hora de temas económicos, de dinero, sociales, de la medicina, del sistema sanitario, la educación. El sistema o la estructura periodística se está conformando, pues, en televisión en 2 grandes grupos, en radio en 3 grandes grupos, y en papel, pues, en 3 o 4 grandes grupos, no hay muchos más. Incluso se llega a hablar de fusionarse en algún caso entre ellos por las circunstancias en las que nos encontramos. ¿Ves viable y ves posible todo eso? Pues va a ser para los grandes grupos mediáticos seguramente una de las vías de supervivencia. Realmente tienen que reducirse, reconvertirse, tiene que haber una mayor búsqueda de economías de escala.
no sé si tiene mucho sentido que haya 2 o 3 televisiones nacionales dentro de un grupo, como está ocurriendo con la 4, la Sexta, la Quinta con Lara, vamos, y con Telecinco. Entonces, yo no es que si le veo posibilidad, es que es la única posibilidad para esos grandes grupos. El fusionarse y tal, sobre todo hay una media de medios conservadores o situados a un lado del espectro político que deberán buscar menos voces porque compiten entre ellos y es horrible. Cruz, estamos acabando nuestro tiempo. Siempre acabamos con una canción, en este caso con Nacha Pop. Sí. La chica de ayer, que es de la época de la movida madrileña. Es la época de la movida madrileña, que en el plano personal fue una gran etapa y muy divertida para mí, y también cuando entré en el año 82 a trabajar en CAN 16, que desde el punto de vista profesional fue entrar en el paraíso terrenal, vamos. Entonces se juntaron la movida y CAN 16. Y entonces ibas al Rocola y a todos estos sitios a ver a Nacha Pop actuar. Sí, sí, a pelearme con ellos, ya salir con ellos y a disfrutarlo mucho. Bueno, pero... Y por la mañana trabajar a CAN 16, en los tiempos dorados de CAN 16. Pero yo te sigo viendo disfrutar de tu Valencia Plaza. Sí, disfruto mucho. La verdad es que me gusta. Ya no tengo las mismas fuerzas que antes para hacer tantas cosas, pero los reemplazo con experiencias y con trucos que tú y yo sabemos que nos vienen muy bien para trabajar. Pues gracias a Cruz Sierra por estar con nosotros, ha sido un placer. Y no suerte, porque ya la estáis teniendo, sino mucha más suerte y que dure mucho, que nos dure mucho ese Valencia Plaza a los valencianos. Pues muchas gracias y haremos lo posible, ahí estamos. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos, como siempre, aquí en Canal 7 Televalencia en Vis a Vis. Hasta pronto. Chica, vete a tu casa.